Muy buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Ok, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches para todos. Vamos a dar inicio el día de hoy a nuestra temática de auditoría integral, ¿cierto? Ya vamos a hablar de ella. En principio voy a empezar presentándome, que ustedes más o menos sepan con quién están interactuando por este medio. Para que digamos que cada vez vamos afianzando esa relación que debe existir entre los alumnos y el docente, y más pues aprovechando estos escenarios de comunicación que nos dan la posibilidad de transmitir y compartir unos conocimientos en el entendido de que estas sesiones de clase son momentos especiales para compartir conocimiento entre todos, porque yo soy un convencido de que en todos estos escenarios todos aprendemos absolutamente de la experiencia que cada uno de nosotros debería tener. Listo, entonces, como con ese abrebocas, voy a empezar pues mi presentación. Eh, y pues de una manera ahora muy rápida, si nos da la posibilidad, inicialmente quisiera saber cuántos, cuántos somos, ¿cierto? ¿Cuántos somos? Siempre son artículos. Del grupo de ustedes más o menos cuántos, 20 o cuántos. ¿Cuántos son más o menos ustedes, muchachos? 20, ok. Bueno, vamos a mirar. Vamos a ver, entonces voy a empezar. 30, pucha, bueno, está grandecito, vamos a mirar, pero nos va a ir muy bien. Bueno, entonces empiezo, como les decía, por presentarme. Mi nombre es Hernán Alberto Buitrago Ramírez. Yo soy contador público. Eh, Soy egresado de la Universidad de Manizales ya hace muchos años, ¿cierto? Ya hace muchos años soy egresado de la Universidad de Manizales. Entonces, he tenido pues como la posibilidad de, en el transcurso de esos años, ir adquiriendo una experiencia profesional y afianzando unos conocimientos que recibí desde mi formación en pregrado, que hoy, como les decía anteriormente, vengo a compartirles en un área específica. Tengo una especialización en normas internacionales de información financiera, tengo una especialización en revisoría fiscal y auditoría forense, y actualmente estoy en mi último año de una maestría en tributación internacional. Entonces, digamos que con la universidad llevo trabajando 7 años, tanto en la modalidad presencial como virtual. Hoy diríamos que toda volcada hacia un escenario virtual por las situaciones y acontecimientos que estamos viviendo, y pues que lo presencial tocó de alguna manera transitarlo o trasladarlo a esta metodología para darle continuidad al desarrollo de unas temáticas de estudio, que como les decía anteriormente, por fortuna tenemos la posibilidad de acceder a estas herramientas que digamos que de alguna manera no nos generan una limitante eh, para poder transmitir ese conocimiento. Les decía que en la universidad llevo 7 años trabajando en los programas de presenciales y virtuales, en pregrado y posgrado. Soy docente también en especializaciones de normas internacionales. Digamos que he tenido la oportunidad también de trabajar para otras universidades en otras especializaciones. Eh, Me gusta el tema de la docencia, ¿cierto? Sin embargo, tengo que decirles, en el día trabajo para una firma de una multinacional de auditorías, consultorías y revisorías fiscales, ¿cierto? Entonces, en el día, digamos que trabajo para esa firma. Soy el representante aquí en el eje cafetero de esa firma.
Entonces, eso me ha dado la posibilidad de desenvolverme en un campo de la auditoría, eh, que es lo que vamos a tratar el día, digamos que a partir del día de hoy, ¿cierto? Mi experiencia profesional, digamos que en esta firma llevo 8 años, ¿cierto? Soy el gerente para el eje cafetero. Eh, He tenido una buena experiencia laboral, trabajé muchos años en el sector financiero, en los bancos, en empresas del sector real, en empresas manufactureras. Entonces eso me ha ayudado a una formación, digamos que amplia en el escenario de la práctica contable. Y como les decía, desde hace más o menos 12 años, enfocado totalmente al tema de control, auditoría, aseguramiento, revisoría fiscal. Entonces acá estoy para que compartamos conocimiento, acá estoy para que siempre nos retroalimentemos y que aprovechemos mucho estos espacios y estos escenarios de trabajo, en donde más que referirnos eh, a, a una gran cantidad, digamos, de literaturas y de teorías que están en los textos, pues podamos hacer de estos encuentros un compartir de experiencias que, digamos, desde mi punto de vista son mucho más enriquecedoras para la parte profesional eh, y para el desarrollo conceptual de algunas temáticas que están inmersas dentro de lo que es toda la parte de control y auditoría. ¿Listo? Hasta ahí me he hecho entender, hasta ahí he sido claro con lo poquito que les he contado, sí. Cuando tengan preguntas, no duden en hacerlas, ¿cierto? Digamos que eh, a eso también es lo primero que me voy a referir. Gracias, Carlos. Gracias, Daniel. A eso también es lo otro que me voy a referir. Las preguntas son oportunas en el momento en que ustedes la consideren. No se guarden preguntas para después porque suele suceder que uno dice, no, la hago al final. Y si usted no tiene la precaución de apuntarla, al final quizás se le olvida lo que vaya a preguntar. Entonces, si de pronto estoy redondeando una idea, terminando una idea, me dan ese minutico, 2 minutos, 3 minutos para redondearla y, y para que hagan la pregunta. Entonces, no se guarden preguntas para después. Listo, por favor. Eh, entonces aquí es un escenario de compartir conocimiento y compartir experiencias, por favor, para que todos las tengamos muy claras. ¿Qué vamos a trabajar durante esta sesión? Vamos a trabajar todo lo que se refiere con un tema de auditoría integral. Y entonces ahí me refiero a lo siguiente. Digamos que la línea de control permite, de alguna manera, trabajar varios escenarios. Y la línea de control arranca, y ustedes ya la vieron, con un tema de control interno. Correcto, váyanme confirmando si eso es así. Ya trabajamos todo lo que tiene que ver con control interno, ¿sí? Ok, gracias, Ok, muchas gracias, Jenny Carolina. Entonces ustedes ya trabajaron esa línea de control interno y ahí es donde empieza esa línea de control, ¿cierto? Y hoy se habla mucho de un escenario de control, gracias Andrés. Hoy se habla mucho de un escenario de control eh, porque digamos que en situaciones puntuales el escenario de riesgo siempre está presente en cualquier actividad económica que se esté desarrollando en las empresas, ¿cierto? Entonces digamos que desde ahí adquiere una connotación importante todo lo que tiene que ver con el control, ¿sí? Eso, digamos que desde el aspecto, muy bien, Carlos, eso es lo que quiero que vamos tratando. Perdón un segundo que me están enredando aquí este tema. Qué pena, muchachos, que es que me están enredando aquí esta cosita, pero ya. Eh, claro, Carlos, entonces ustedes empezaron a verificar ese tema de control interno a través de una matriz, ¿cierto?
y en donde en el control interno identificaron unas características que ya las vamos a recordar para que nos vamos adentrando en todo lo que tiene que ver con el tema de auditoría integral, ¿cierto? Entonces les decía que esa línea de control arranca con el control interno, se le da continuidad a través de un tema de auditoría integral y nuevamente se le hace seguimiento con un tema de revisoría fiscal, ¿sí? Y toda esa línea de control. Inclusive, no sé si ustedes dentro de esta metodología virtual tienen la posibilidad de tomar una materia que se denomina auditoría de sistemas, ¿cierto? Y también digamos que ven un tema de auditoría tributaria y que también las ven como opcionales. Entonces la línea de control es muy amplia y esa línea de control eh, es muy amplia y da muchas posibilidades y muchos escenarios para un campo de acción importante. Ah, auditoría de sistemas. Gracias, Lady. Esa también es otro campo de acción. Sí, entonces, digamos que esa línea de control tiene diferentes escenarios sobre los cuales podríamos trabajar y es un campo de acción muy amplio, ¿cierto? Que permite, digamos que, agrupar diferentes áreas de la organización con unas características especiales y con unas particularidades, en donde cada una de estas áreas va necesitando un especialista para poder hacer esa revisión, ¿sí? Eso es lo que vamos a trabajar, digamos que es el comportamiento que trae la línea de control y la forma como aquí de alguna manera le vamos a dar continuidad. Entonces tenemos control interno, auditoría integral, auditoría de sistemas, auditoría tributaria y revisoría fiscal. Digamos que fundamentalmente esos son los campos sobre los cuales nos iremos moviendo, ¿cierto? Antes de darle la palabra a ustedes y conocer de 2 minuticos como cada uno de ustedes más, como que me cuenten si han tenido la experiencia de trabajar en algo de control o algo de auditoría, que eso me permite como tener un bosqueo general de un abrebocas para saber cómo vamos orientando la clase. Entonces me voy a referir inicialmente a la guía, ¿cierto? No tengo cómo ver ya en estos momentos no tengo cómo ver el chat, entonces por favor si algo activan los micrófonos y me hacen la pregunta porque me voy a pasar acá a otro archivito. Entonces la guía, digamos que arranca específicamente eh, con un tema de poder identificar las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, esa primera semana, eh, cómo es el comportamiento de esas normas de auditoría generalmente en Colombia, la actuación de la figura del contador a través de la auditoría, ¿cierto? Digamos que un tema desde la ética profesional en el desarrollo de nuestras actividades, eso digamos que es como el logro importante que debemos de tener ahí, ¿sí? ¿Qué recursos utilizar? Pues los insumos conceptuales, digamos la videoconferencia que estamos desarrollando, eh, lecturas del módulo, ¿cierto? Que hacen referencia específicamente a todo lo que tiene que ver con introducción a la auditoría y algunas lecturas complementarias que tienen que ver con la Ley 43 del año 1990 y que me habla sobre el Código de Ética del Auditor, que inclusive también es en esa Ley 43 del 90, en donde de alguna manera también se le da la figura trascendental al contador público y a esos 10 principios del actuar profesional del contador público, ¿cierto? En esa interacción académica, pues hablamos de la primera sesión en donde yo voy a hacer una presentación general del curso, que es la que vengo desarrollando, algunos componentes y condiciones que debemos de tener en cuenta en el desarrollo de la temática. Y voy a empezar a hablar de algunos conceptos generales. En la segunda sesión, que es dentro de 8 días, si Dios quiere, 21 y 7, 28, el 28, si Dios quiere, de abril, vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con papeles de trabajo, qué clases de papeles de trabajo existen, cómo se manejan, para qué sirven, ¿cierto? Y entonces, digamos, ¿cuál es el producto académico a entregar? Que aquí es en donde todos debemos quedar muy claros. Dice la guía. Bueno, pregunta. Acuerden que no estoy viendo el chat. Todos tuvieron la posibilidad de revisar la guía con antelación.
que ustedes saben que ya está colgada con 8 días de anticipación antes de que empiece el módulo para que ustedes la puedan revisar y como que para que tengan claridad hacia dónde nos vamos a mover en la temática. ¿Sí? Sí, muchachos. Ah, espérenme, yo me cambio, es que me toca, acuerden que para acabar el chat me toca cambiarme. Gracias, Daniela. Ok, muy bien. Entonces, dice producto académico a entregar. Entonces, después de culminar la segunda sesión, ¿cierto? Esa segunda sesión que es dentro de 8 días, y con base en los insumos conceptuales de las lecturas, cada estudiante debe elaborar un ensayo basado en el siguiente postulado, ¿sí? De qué forma la auditoría genera confianza y tranquilidad en el desarrollo de las operaciones de las diferentes organizaciones empresariales. El ensayo debe ser subido a través de la plataforma educativa. Todas las actividades deben ser a través de la plataforma. No acepto ninguna por correo. Ahí está mi correo, me pueden escribir. De hecho, hoy alguno de ustedes me escribió para preguntarme algo y traté de darle respuesta de una manera muy rápida. Pero si en algún momento me demoro para contestarles, pues ustedes entenderán que a veces se le juntan a uno varias cositas y digamos que queda uno ahí como muy pendiente de poderles dar respuesta oportuna a esos correos. Eh, entonces, todas las actividades, perdón, deben ser subidas a través de la plataforma. La ponderación, ese primer ensayo vale el 20%, ¿cierto? ¿Y qué vamos a evaluar allí? La capacidad para relacionar la importancia de la profesión contable con respecto a la auditoría integral, la interpretación de la conceptualización de auditoría, ¿cierto? El alcance y los objetivos, entre otros. Y pues obviamente el orden y la presentación del documento. ¿Por qué? Hablo del orden y la presentación. No me cabe en la cabeza un contador desordenado y mucho menos, digamos que debería presentarse un auditor desordenado en cuanto a la presentación de informes y en cuanto específicamente al trabajo de auditoría propiamente dicho. O sea, el orden es fundamental. Y si ustedes han verificado, teniendo en cuenta la contabilidad, digamos, como esa recopilación histórica de las transacciones, pues es fundamental que se lleve un orden y por eso los mismos sistemas de información y los software nos permiten tener una información clasificada por meses, por años, ¿cierto? Por cuentas, por grupos, por categorías. Entonces, es fundamental que en la presentación, pues, digamos que eso se realice como todos unos profesionales que ustedes ya se van acercando a ese escenario de lo que es la contaduría y algunos quizás que ya han desarrollado otra carrera y otra y tienen otra profesión, pues mucho más aún en ese escenario del profesionalismo en la presentación de los trabajos y de los informes, ¿correcto? Eh, la fecha, pues las videoconferencias se van a hacer abril 21 y abril 28 en el escenario pues de 8:30 a 10:30. La idea es que tampoco pues los deje acá hasta las 10:30 de la noche, podemos terminar 10, faltando 10, no sé, pues como en ese escenario puntual, digamos que vamos trabajando. El ensayo se debe entregar el 2 de mayo. Entonces eso es importante pues para que lo tengamos en cuenta. El ensayo se debe entregar el 2 de mayo. Hasta ahí vamos claros. No, no estoy compartiendo, Carlos, ninguna diapositiva. Me estoy yendo en el orden de lo que está en la guía, que ustedes tienen la posibilidad de irle haciendo seguimiento, por favor, en lo que yo estoy leyendo. Estoy simplemente trabajando sobre la guía. Listo, sobre la guía para que la socialicemos y para que a todos nos quede claro. Luego viene, digamos que una segunda, una tercer sesión, digámoslo así, ¿cierto? Pero hablamos ya como de una semana adicional. Y es que ahí nos vamos a enfocar específicamente en el logro de poder identificar, analizar e interpretar las fases de un trabajo de auditoría, ¿sí? Cómo es que se desarrolla una auditoría, desde lo financiero, desde la parte de gestión y control interno, que ustedes ya la han venido trabajando. Nuevamente nos referimos a las normas de auditoría generalmente aceptadas, ¿sí? ¿Qué insumos se van a tener en cuenta? Pues la explicación que yo dé, las lecturas requeridas y complementarias para la unidad 2, que son las fases del trabajo de auditoría, y las normas internacionales de auditoría, en donde allí les sugiero específicamente una página, ¿cierto? Donde ustedes pueden, digamos que consultar esas normas internacionales de auditoría, ¿sí? En una primera sesión digamos que de esa segunda parte de la temática, recuerden que vamos a estar 6 encuentros, ¿cierto? En 6 encuentros vamos a estar.
Yo voy a explicar todo lo que tiene que ver con los aspectos conceptuales de la auditoría, el aseguramiento, todos los componentes. Y una vez finalizada digamos que la sesión, se realizará el cierre general en el cual se concluye sobre la importancia de las fases de la auditoría y cuáles son los objetivos que se deberían alcanzar en cada una de esas fases. Y una segunda sesión donde hablaremos específicamente de la planificación de la auditoría y vamos a hacer, digamos que una planeación de una auditoría financiera, ¿cierto? Y una vez finalizada la sesión, digamos que se realizará el cierre con el cual se concluye la importancia de la planificación de esa auditoría financiera para una adecuada implementación de los controles, ¿cierto? Y mirar cuál es el papel que cumple el auditor desde el escenario financiero. Eh, Analizar casos de fraude. Ahí vengo puntualmente ya con un tema de aplicación y en donde yo les digo que con base en las lecturas propuestas, ¿cierto? ¿Qué lecturas propuestas? Ahí se las estoy colocando sobre las fases del trabajo, planificación de la auditoría de manera individual que deben consultar. Dos de los siguientes casos que estoy enunciando allí, ¿cierto? Voy a decirlo. Constructora de la familia Nule, que es el caso pues de la carrera 30 en Bogotá, ¿cierto? El grupo Enro, que es un grupo americano pues muy, digamos que muy nombrado por un fraude que se presentó allá. Eh, la salud en Colombia, y para mencionarlo puntualmente con nombre propio, el tema de Salud Cop, eh, el grupo Odebrecht, ¿cierto? El grupo Odebrecht que pues es uno de los casos más sonados en los últimos tiempos. Y adicional, quisiera colocar, pues para que ustedes lo tomen ahí en sus apuntes, por favor, y lo tengan presente, le agregaría específicamente yo el tema de Interbolsa acá en Colombia, el tema de Interbolsa, se lo sugeriría también para que tomen dos de esos casos, ¿cierto? Y viene la segunda actividad en donde en dos de esos casos ustedes me van a hacer específicamente un escrito de 3 páginas aplicando bueno, normas APA, temas de forma, donde se evidencia su aporte crítico y constructivo frente a los análisis de los casos de fraude que ustedes han consultado y que allí les dije, incluyendo el tema de Interbolsa, pero todo enfocado desde una explicación de la parte de auditoría financiera, que es lo que, digamos que el objetivo de esta parte de la temática de estudio, ¿cierto? Y eso totalmente relacionado con el actuar y el principio del auditor en todo lo que tiene que ver con la ética profesional, ¿cierto? Entonces, en ese análisis de caso de fraude que vamos a evaluar, pues la capacidad para determinar la importancia de la aplicación de las fases de auditoría, la claridad frente al concepto de auditoría integral, eh, los análisis de los casos, que esos son los fundamentales, digamos que uno diría que es el objetivo principal, y el orden y la presentación, como lo dijimos en el primer entregable. Esa actividad también vale un 20%, ¿cierto? Y eh, vamos a realizar 2 sesiones, la del 5 de mayo y la del 12, y específicamente ustedes van a subir ese ensayo el 16 de mayo, ¿cierto? El 16 de mayo, ¿sí? Y ahí vamos con, con el 40%, ¿cierto? Ahí vamos con el 40%. Eh, luego viene una tercera parte que ya es como más todo lo práctico, ¿cierto? Y todo lo práctico, pues nuevamente volvemos a tocar el tema de las fases de auditoría, el trabajo eh, de las normas internacionales de auditoría donde les señalo la página, ¿cierto? Y hablamos de que incorporamos lo que vamos a ver dentro de 8 días y es el uso de los papeles de trabajo, ¿cierto? Cómo desarrollar una auditoría de gestión y una auditoría de cumplimiento. Eh, Vamos a mirar los tipos de pruebas que se hacen en auditoría, los riesgos de la auditoría de control interno que ustedes ya la saben manejar. Digamos que la correlación que existe directamente entre lo que tiene que ver con las normas internacionales de auditoría. Entonces ahí dice que será un ejercicio práctico de auditoría financiera. Eh, Esa auditoría financiera es la que está encaminada precisamente como a, a revisar las cifras que están contenidas en unos estados financieros. Entonces se realizará ese ejercicio práctico a una de las cuentas del activo, una del pasivo y una del estado de resultados, ¿cierto?
Para culminar la sesión se hará la socialización de forma grupal del trabajo práctico de auditoría. Entonces, un ejercicio práctico 1. Entonces, ¿cómo lo vamos a evaluar? Que teniendo en cuenta las indicaciones dadas por mí durante las clases eh, y en las videoconferencias, y de acuerdo a los insumos que se han venido trabajando, y las lecturas, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con la etapa de planeación y ejecución del trabajo, eh, van a tomar una empresa que cumpla con esas condiciones, ¿cierto? Ustedes la van a escoger, no se las voy a imponer yo. Digamos que ustedes van a esquematizar específicamente esa planeación de esa auditoría, ¿cierto? ¿Qué vamos a evaluar ahí? Capacidad para determinar la importancia en la aplicación de la documentación de los papeles de trabajo, la claridad frente a la importancia que tienen los documentos generados en la auditoría y un análisis en cuanto al cumplimiento con los lineamientos legales, que cuando explique las fases de la auditoría, pues específicamente ustedes van a mirar que se evalúa desde la parte legal, ¿cierto? Esa actividad vale un 30%, ¿cierto? Vale un 30%. Y luego viene una segunda actividad que está dentro de esa misma dinámica, ¿cierto? Y es que ahí dice, partiendo de las lecturas de las unidades 4 y 5, esas unidades 4 y 5 tienen que ver todo como son la auditoría de gestión, la auditoría de cumplimiento, los papeles de trabajo, ¿cierto? Normas internacionales de auditoría. Entonces la idea es que ustedes puedan hacer una auditoría de lo que tiene que ver con cuentas por pagar, proveedores nacionales e inventarios, y con base en eso, pues ustedes puedan construir un documento de auditoría que les permita hacer esa evaluación y generar unas recomendaciones específicamente para esos tipos de cuentas, ¿cierto? Esa será una actividad también que tiene una ponderación del 30%, y con eso ajustamos el 100%. La guía dice, y ahí sí es un tema, no vengo a cambiar las condiciones, no vengo sencillamente a que hablemos una situación particular, y es la siguiente. La guía dice que ustedes me deben entregar eso en mayo 30, ¿cierto? La guía dice que ustedes me deben entregar eso en mayo 30, pero resulta que yo tengo plazo para pasar notas hasta junio 2. Pero entonces la propuesta que yo les hago, ¿cierto? Es, ¿qué tal si ustedes me entregan esos dos trabajos que están para mayo 30 como el 28 de mayo? A ver si yo puedo revisar 29 y 30 para dejar las notas antes de acabar el mes, ¿cierto? ¿Qué posibilidades, cómo la ven ustedes de que podamos, no pues sí cambiarla, pero no porque les quiera cambiar las condiciones, sino para que la anticipemos 2 días? ¿Ustedes cómo ven esa posibilidad, muchachos? ¿Qué piensan? Se me fueron, se me quedaron mudos. Claro, no, yo entiendo perfectamente, Carlos. Eh, pero pues digamos que en la medida que vamos desarrollando eh, sí, para el jueves 28, 29, 30, a ver si yo alcanzo a revisar antes de que se termine el mes, porque pues la idea es poder cargar las notas antes de que se acabe ese mes, ¿cierto? No, digamos, créanme que en el momento en que vamos desarrollando, Fernando, esos son trabajos que se van haciendo de una manera muy práctica y van a tener los insumos necesarios para hacerlo. Uy, Carlos, no me tire tan duro. Como que para el domingo. Jenny dice que no hay problema. Bueno, Jenny dice que no, pero algunos de pronto sí lo ven complicado. No sé, bueno, les debo ese planteamiento de pronto. Sí, claro, entiendo perfectamente, Carlos. Les debo ese planteamiento y vamos mirando para que definamos eso, eh, y para que lo tengamos muy presente, por favor, porque eso es importante, como que lo vamos mirando, ¿cierto? Gracias, Diana. Bueno, entonces, antes de que empecemos como a entrar en materia, yo les voy a dar la palabra a cada uno 2 minuticos, ¿cierto? Que me cuenten solamente, que me digan si en este momento están trabajando en la parte contable,
y más específicamente en la parte de auditoría, o si han tenido alguna experiencia desde la parte de auditoría. Y ya, entonces empecemos por favor con Andrés. Andrés, adelante, active el micrófono por favor y cuénteme de una manera muy rápida. Andrés. Andrés al parecer no está ahí. Beatriz. ¿Sí me escucha, profe? Listo, le escucho, sí, Aló. Andrés. Le escucho, sí, le escucho perfectamente. Entonces nunca he hecho parte como parte, pues trabajo en la parte de nómina, pero nunca he hecho parte como de auditoría. Ok, perfecto. Trabaja en la parte contable, ¿correcto? Sí, señor. Sí. Perfecto. Específicamente en nómina, asistente contable y nómina. Ok, perfecto, Sí, Andrés. señor. Ese es un ciclo bueno para evaluar y para hacerle auditoría. Ya vamos a mirar cuando veamos los ciclos la importancia de eso y más ahorita con los entes de vigilancia y control como la UGPP que están, digamos que Ah, sí. en un tema muy riguroso de controlar y de vigilar, ¿cierto? Ahí digamos que con ocasión a usted de lo que estamos viviendo, ¿cierto? De lo que estamos viviendo, importante para usted, Andrés, ese decreto 558 que salió la semana pasada sobre el tema de aportes a pensión, ¿cierto? Ese es un tema que a usted le impacta de manera directa para que lo tenga presente, ¿listo? Decreto 558. Pero es que en el artículo 3 o en el artículo 4 creo, no me acuerdo bien, es que es opcional, pero de todas maneras no se sabe si es opcional o no, porque Andrés, se le fue la onda. vamos Hola, a hacer Andrés. para que el software... Andrés, Señor, se le fue la onda, no le escuchamos nada, apenas volvió. Íbamos en que le alcanzamos a escuchar hasta cuando usted me dijo el artículo 3 o 4 que decía que era opcional. sí, era opcional, o sea, es para que se acojan, ¿cierto? Es Pero los voluntario, softwares yo creo que van a estar complicados. la verdad es que eso es voluntario, Andrés, eso es voluntario y Sí. las empresas deciden si lo acogen o no, ¿cierto? Porque lo que buscan específicamente eso es ayudarle un poco con el flujo de caja a las organizaciones. Sé que el entendido de que lo que implica eso para la parametrización de un software de nómina, ¿cierto? En moverlo para 2 meses específicamente, que fue cuando salió el decreto, o sea, que es para abril y mayo, o sea, para los pagos que se hacen en mayo y junio, porque como eso se paga vencido, entonces ahí hay unas adecuaciones que hay que hacer al software, pero las empresas deciden si hacerlo o no, es voluntario. Sin embargo, pues es importante y si nos queda la oportunidad, digamos, yo les doy mi concepto y el análisis que hemos podido recopilar de muchas cosas que se han sacado con respecto a eso y puede ser un tema importante para trabajar en clase. Pero bueno, Andrés, muchas gracias por la observación. Le agradezco mucho. Hola, Beatriz. Por ejemplo, Beatriz. Beatriz, hola. Buenas noches. Hola, Beatriz, ¿cómo ha estado? Bien, gracias, profe y Ah, compañeros. Sí, eh, les puedo decir que yo actualmente trabajo en la parte del área contable. Eh, Me he desempeñado hace como unos 7 años en la empresa anterior. Estuve como auditora de inventarios y la primera fase que hicimos fue en varios puntos de venta organizar puntos de POS en el sistema para comenzar a hacer la auditoría del mismo sistema y llevarlo con la parte física. Hace ratito yo tuve esa experiencia al lado de personas con mucha experiencia, pero yo creo que al día de hoy toca como que actualizarse un poco más, cómo ha avanzado cada día más los conocimientos han cambiado. pero hay un buen, digamos que hay un buen aporte de parte suya para compartir algunas de esas experiencias en clase, Beatriz. Pienso que puede ser muy importante. Qué bueno, me alegra Ah, mucho. bueno, Muchas profe, gracias. gracias. Carlos,
Carlos, buenas noches. ¿Qué me pasó a Carlos? Y ahorita me estaba contestando aquí tan activo. Carlos, hola. Bueno, mientras de pronto le damos a Carlos. Constanza, hola. Buenas noches, profe. ¿Cómo ha estado? Bien, profe, gracias. Me alegro mucho. Cuéntenos pues, Constanza. No, yo me he desempeñado siempre es como auxiliar contable y pues hago toda la parte de causaciones de la Qué, Universidad Católica de Manizales y pues en auditoría es lo que me audita. Sí tengo pues con el revisor fiscal contacto y siempre hay mucha revisión de lo que yo hago. qué bien. Excelente, me parece muy bien. Tiene a cargo todas las causaciones y digamos que todo lo que tiene que ver con costos y gastos, ¿ok? Sí, señor. Pues manejo una parte también de compras y todos los Ujú. gastos de la universidad, todos los servicios Facturación no, públicos, honorarios, no. facturación Facturación no. no. Eso Todo es lo que otro es costos y cargo. gastos. Sí, señor, costos y gastos. Ok, qué bien, perfecto. Muy bien, muchas gracias, Bueno, Constanza. profe, a usted gracias. Bueno, mm, sigamos con Carlos, ya llegó, de pronto. Seguimos con quién, con Daniel. Daniel, buenas noches. Daniel Izaza. Buenas noches, profe. Buenas noches. Carlos. Buenas noches, profe. Hola, Carlos, ¿cómo vamos? Ahí le estábamos escuchando muy bien. Cuéntenos, Carlos. Buenas noches, Hola, Carlos, ahí le estamos escuchando muy bien. Cuéntenos su experiencia desde la parte contable de auditoría. profe. Hola, Carlos. Bueno, Carlos de pronto tiene problemas con el micrófono. Sigamos con Daniel. Daniel Isazas, ¿qué día acá? Perdóneme. Daniel Izaza, adelante. Buenas noches, profe, ¿me escucha ahí? Sí, señor. Buenas noches para usted y para todos los compañeros. Profe, pues yo actualmente soy analista contable y financiero. Sí. Directamente, pues con la parte de auditoría no he tenido la oportunidad. Sí, mucho conocimiento pues por parte del revisor fiscal y, y pues de personas como tal que se contratan para hacer temas de control dentro del área. Pero pues así de auditoría netamente, no, hasta el momento no. Ok, Daniel, ¿dónde trabaja? Perdóneme la pregunta. Yo trabajo en Chinchina en una procesadora de fruta, en una Ah, qué empresa bien. que se dedica a exportar fruta deshidratada, aguacate, uchúa. Qué bien, excelente. Me parece muy bien. Muchas gracias, Daniel. Gracias por el Gracias, profe. aporte. Seguimos con Daniel Trejos. Daniela Trejos, perdón, con Daniela Trejos. Buenas, profe. Hola, Daniela. ¿Me escucha? Le estamos escuchando muy bajito. Por eso le subo el volumen. Aló, hola, Daniela. Buenas. Hola. No, profe, yo en auditoría, la verdad, no tengo ninguna experiencia. Ok. Cero experiencia en auditoría y en la parte contable, sí. En la parte no, la verdad, yo trabajo con servicio al cliente.
Mi familia y yo tenemos un autoservicio, hemos trabajado de todo con la parte de abarrotes de servicio al cliente, de pronto más de facturación y ese tipo de cosas, que es lo que nos llega. Pero en la parte de auditoría en sí no. Ok, perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Daniela. A usted. Bueno, ¿con quién seguimos? Daniela ya, Daniel ya. Diana y Carolina. Buenas noches, profe. Hola, Diana, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Pues actualmente estoy en el área de desarrollo humano. Me encargo del proceso de la nómina Sí. y estuve pues en el área contable con el tema de las causaciones. Y hasta el momento pues no he tenido el contacto con el tema de la auditoría, pero pues sí me llama mucho la atención. Ok, ¿dónde trabaja Diani? En Grupo de AOSAS, en Popayán, es una empresa que se encarga de comercializar y distribuir medicamentos. Excelente, qué bien. Muy bien. Muchas gracias, Diani. Perfecto. Ok, profe. Fernando. Buenas noches, profesor. Hola, Fernando. ¿Cómo está, profe? Profe, no, pues yo a diferencia como de mis compañeros, sí, o sea, yo no trabajo ni en el sector contable ni nada de eso. Pues, o sea, siempre he trabajado, me he dedicado o sea, al comercio, pues, trabajo en almacenes, trabajo en un almacén de ventas y pues no, Sí. no he tenido contacto con nada de auditorías, Ok, perfecto. Muchas gracias, Fernando. profesor. Excelente. Muy bien. Bueno. Bueno, sigamos entonces acá con Lady. Hola, Lady. Lady está por ahí. Parece que no está. Entonces sigamos con Jenny Andrea. Buenas noches, profe. Buenas noches. Hola, Jenny. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Cuéntenos, pues. No, yo, pues, eh, enfermera durante 17 años y no, Enfermera. sí, yo estaba en Y, to- presencial en y todavía, Manizal. y todavía está como enfermera. No, renuncié hace 9 meses porque me vine a vivir a Estados Unidos. Ah, ya. Usted está conectada desde allá. Sí, señor. Uy, qué maravilla. Entonces, pues ya, pues, me faltaba pues solamente 2 semestres, así pues que decidí terminarla por este medio, pero todavía no he, pues no he ejercido ni he tenido experiencia en el área contable. Ok. Y ya acá nunca tuve experiencia en la parte contable, allá tampoco. Allá, antes de venirme, en la empresa con la que trabajaba, que es una división de laboratorios Baxter, estuve haciendo medio tiempo, pero de asistencia de gerencia. Ok. Y el otro medio tiempo como enfermera. Y acá todavía no, porque pues estoy en el proceso ya pues de dominar el inglés, pero sí hay mucha oportunidad. O sea, oportunidad laboral acá en el área contable hay mucha y los requisitos no son tan exigentes como uno cree, como uno se imagina. La homologación no es tan complicada ni nada. De hecho, pues yo tengo un amigo acá colombiano que tiene una empresa de impuestos. Él Sí, qué es bien. contador público, entonces pues él dijo que pues me va a dar la oportunidad como de entrar pues y de enseñarme. Lo que pasa es que ahorita todo está parado pues con esto, pero la posibilidad pues sí está también, gracias a Dios. Ya, qué bueno. ¿Y en qué estado está? En Missouri. Ok, ok, Ujú. Jenny, qué bien. Ujú. ¿Y se fue hace cuánto? ¿9 meses? Sí, señor. Ah, Ya bueno. pues del todo, sí, 9 meses. Ujú. Mucho cuidado ya que ese tema está bien complicado en Estados Unidos. Sí, sí, afortunadamente pues en el estado en el que yo vivo está pues calmadito y yo vivo alejada de la ciudad, entonces pues afortunadamente pues eso me genera tranquilidad también para estar por acá muy juiciosa. Mm, ok, me alegra mucho y qué bueno. Bueno, cualquier cosa estamos para ayudarle. Bueno, Y efectivamente, como usted lo menciona,
O sea, Estados Unidos, Jenny, es un campo de acción bien atractivo para los contadores. El tema ahí es el manejo del idioma, de la lengua. Después de que uno se defienda con eso, es Sí, una gran oportunidad laboral y entiendo que lo pagan bien. lo pagan muy bien y yo creo que pues muchas personas no ni siquiera se imaginan todas las posibilidades que hay acá para trabajar sin que las exigencias sean tan grandes. Acá la exigencia es manejar el idioma, pero es increíble a mí. Yo hice por hacer aplicaciones en bancos y en compañías y me escribieron y me llamaron, Sí, pero hice la aplicación como por hacerla, pero pues todavía no me arriesgo porque pues yo hablo inglés, pero no lo domino, pues como digamos que como se debe necesitar, pero acá la oportunidad laboral es muy grande. Lo que nos dicen a sí, nosotros allá de que la gente se tiene que venir acá a hacer los peores trabajos, no, no es cierto. O sea, eso no tiene es toda la cierto. razón. Cuando se da la posibilidad digamos que de un trabajo que es calificado, eso es una muy buena oportunidad. Qué bueno, me alegra mucho. Sí, sí. Bueno, señor, gracias. Usted fue profesor mío allá también. Sí, ¿verdad? En presencial, sí. Primero y en tercero. Ay, no me acuerdo. Ah, yo sí. Pero sí, Sí, vea profe, muy pues. buen profesor. Bueno, gracias. Sí, señor. Gracias, Jenny. No, no me acuerdo, pero bueno, qué bueno. Muchas gracias. Sí, señor. Eh, Jennifer. Jennifer, hola. Hola, Jennifer. Aló, ¿me escucha? Hola, Jen. Sí, hola, Jennifer. Ahí te escuchamos. Muy bien. Bueno, pues no, realmente yo todavía no he ejercido la parte contable. Yo soy auxiliar de oficina y trabajo con la Fundación de la Mujer. Entonces, pues no tengo nada así como de auditoría. ¿Acá en Manizales o dónde? No, en Salamina Caldas, Ah, qué bien. sí, señor. Ah, ok. Salamina. Estuve muchos años también dictando clases por allá en Salamina, en el colegio Sara Ospina, ¿cierto? Ay, yo Ya. estudié allá. Sí, hace varios años estuve allá yendo a dictar unas clases con un técnico contable que tenían ellos. En el colegio Sara Ospina estuve allá yendo varias veces. Pero qué bueno. Ok, entonces en auditoría nada, y en la parte contable tampoco. No, en la parte contable tampoco. Solamente auxiliar. Ujú. Ok, perfecto. Bueno, no. Alguien me falta, de pronto Carlos, pero no se le escuchaba. No sé si Carlos me quiera compartir por el chat. Carlos, de pronto que nos quiera compartir por el chat si hay alguna experiencia desde la parte, o vuelva a intentar, Carlos. De pronto nos funciona ahí el micrófono. Carlos. Ah, bueno, ok. Entonces entremos en materia, pues, muchachos. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a empezar a hablar de todo lo de todo lo que respecta al tema de auditoría, ¿sí? Auditoría. En ese campo de la auditoría, les decía que es un escenario de control. Ha adquirido, digamos que una relevancia significativa el tema de la auditoría. ¿Y por qué ha adquirido una relevancia significativa el tema de la auditoría? Porque específicamente a través de la auditoría, nosotros lo que buscamos con las medidas de control que se determinen desde la auditoría es específicamente minimizar el riesgo, ¿cierto? Minimizar el riesgo. Y cuando asumimos la responsabilidad de un encargo de auditoría, es importante que nosotros tengamos en cuenta, muchachos, no, estoy viendo el chat, por si hay alguna pregunta, me la hacen saber porque no estoy viendo el chat en este momento, ¿sí? Entonces, ¿qué
que les decía la relevancia que adquiere el campo de la auditoría desde la parte de control, porque lo que se buscan con los controles y con las revisiones que se hacen es mitigar el riesgo de las operaciones. Hoy en día, digamos que hay muchos cuestionamientos sobre la forma como se desarrollan los trabajos de control y aseguramiento de la información, porque a raíz de los grandes escándalos, y para mencionar algunos de ellos que están expuestos en la guía, pero también unas situaciones muy puntuales, digamos que hablamos de en dónde están los mecanismos de control y las actividades que desarrollan las empresas para mitigar ese riesgo y específicamente para evitar que se presenten casos de error o de fraude, que es lo que persigue de alguna manera la auditoría, para evitar que eso suceda, porque ante estas situaciones y ante las dificultades que se presentan en las empresas, en donde hemos visto, digamos que básicamente unos desfalcos grandes, se preguntan en dónde estaban los auditores en su momento, ¿cierto? ¿Dónde estaban los auditores en su momento para identificar esos escenarios de riesgo y para promover acciones que de alguna manera mitiguen ese riesgo y eviten que se presenten situaciones como esas, ¿cierto? Entonces, digamos que ese es un punto fundamental dentro de la auditoría que nosotros debemos de tener en cuenta y tener muy claro, en donde lo que se busca específicamente es la mitigación de ese riesgo, ¿cierto? Digamos que desde ese escenario tendría que referirme específicamente a una primer norma, ¿cierto? Y es la Ley 43 del año 1990, ¿cierto? Y esa Ley 43 del año 1990, digamos que específicamente menciona algunos temas importantes sobre esas actividades de control. Para mencionarlo claramente, digamos que es importante tener en cuenta el artículo 7 de la Ley 43 de 1990, ¿cierto? Y ese artículo 7 de la Ley, de la Ley 43 de 1990, digamos que trata específicamente las normas de auditoría generalmente aceptadas, ¿cierto? Y esas normas de auditoría generalmente aceptadas, digamos que las correlaciona con las cualidades profesionales del contador público, ¿cierto? Entendiendo que la figura del contador público tiene unas características especiales, ¿cierto? Que el contador público en el desarrollo de sus actividades y de sus funciones debe específicamente tener claridad en cuanto a la figura que adquiere y la responsabilidad cuando firma específicamente unos estados financieros. Porque decimos que el contador público debe tener independencia mental en todo lo que tiene que ver con el trabajo relacionado que él desarrolla, ¿cierto? Independencia mental, ¿para qué? Para que pueda aplicar su criterio profesional en el desarrollo de sus actividades y en el reconocimiento de los hechos económicos en las diferentes empresas donde preste sus servicios, ¿cierto? ¿Y por qué independencia mental? Porque no puede ver sesgada su independencia para que le digan, mire, esta factura usted la va a contabilizar a esta cuenta. No, el que tiene la formación profesional es el contador y debe actuar con ese criterio de independencia para saber en dónde es que la debe aplicar. Entonces es muy importante que desde ahí nosotros vamos identificando cuál es el rol de la figura del contador, pero a través de esa figura del contador poder identificar cómo desde los escenarios de control nosotros vamos direccionando una actividad que al final lo que procura es tener una información que sea adecuada para la toma de decisiones, ¿sí? No debe responder esa contabilización a las intenciones o a las necesidades particulares de los administradores. No, por eso se contrata un contador para que actúe con independencia y con criterio profesional. ¿Correcto? Hasta ahí estoy siendo claro, muchachos. ¿Me van entendiendo? Ok, gracias. Gracias, Fernando. Muy bien. Entonces, dentro de, digamos que esa argumentación también que se da de lo que es la auditoría, ¿cierto? Aparecen unas preguntas y es, ¿quién debe realizar ese ejercicio, ese examen o esa verificación de auditoría, ¿cierto?
Y entonces, dentro de ese artículo 7 también se dan algunos direccionamientos importantes para poder determinar que esa evaluación, ese examen, debe ser desarrollado o ejecutado por personas que tengan un entrenamiento adecuado, ¿cierto? Y estén habilitadas legalmente para ejercer la contaduría pública en Colombia, ¿cierto? Y hablo de Colombia porque digamos que eso va muy encaminado a esta parte desde la auditoría a una figura de control que van a ver más adelante de la revisoría. Pero la figura de revisoría fiscal es única para Colombia, es una figura única y exclusiva para Colombia. Digamos, en otros países, ¿cierto? En otros países específicamente, no se habla de revisoría fiscal, ¿cierto? Y digamos, Jenny puede encontrar allá muy claramente en Estados Unidos y puede escuchar que esa figura de revisor fiscal no se nota, no se, digamos que allá no la nombran, allá se habla de una auditoría externa, que es una figura similar a la de la revisoría fiscal, pero que para el caso puntual de Colombia, la figura del revisor fiscal única y exclusivamente puede ser desempeñada por un contador público. Ay, mire, que es que yo sé mucho de revisoría, pero soy administrador de empresas. ¿Puedo actuar como revisor? No, ¿cierto? Entonces ligamos mucho esa parte de la auditoría a la revisoría y por eso se hace claridad específicamente en ese aspecto, ¿cierto? Para que lo vamos teniendo en cuenta. ¿Cómo debería obtenerse, digamos que una evidencia específica desde esa parte del control cuando nos referimos a los estados financieros, ¿cierto? Entonces ya hablamos acá de una parte dentro del actuar profesional del auditor y es hablar de la evidencia. La evidencia es lo que me ayuda a mí a demostrar que he podido realizar una revisión y que en esa revisión se han encontrado algunos aspectos importantes que se deben de tener en cuenta. Entonces la evidencia, ¿cierto? Debe obtenerse en el desarrollo de las actividades del auditor de tal manera que esa evidencia sea válida y suficiente, ¿cierto? ¿Y cuáles son los medios por los cuales yo obtengo esa evidencia? Por analizar cifras, por comparar cifras, por inspeccionar bienes, por inspeccionar, digamos, inventarios, por una técnica de observación. Yo muchas veces a través de una técnica de auditoría que se denomina la observación, puedo identificar una falta o un procedimiento. Por una técnica de interrogación o de preguntas que yo como auditor le realice al líder de un proceso o de un área para poder determinar si tiene claridad sobre los procesos que está desarrollando. Sobre una técnica de confirmación, ¿cierto? Yo puedo a través de la confirmación identificar si las cifras que están en los estados financieros son válidas o no. Y ahí me adelanto como hablar de una prueba específica que hay en auditoría y que se denomina la circularización. Y circularizar es que yo como auditor le mande una carta al proveedor de una empresa para decir, mire, confírmeme si Hernán le está debiendo a usted 5 millones de pesos. Si ese proveedor me dice, si Hernán me debe 5 millones de pesos, yo ahí ya tengo una confirmación, ¿cierto? Y eso se convierte en una evidencia para demostrar que las cifras que están representadas en los estados financieros son ciertas. Si por el contrario, en esa respuesta me dicen, no, Hernán no debe 5, sino que debe 50, entonces uno dice, venga, acá está pasando algo, la contabilidad no me arroja específicamente las evidencias que yo estoy pudiendo obtener por otras técnicas o por otros medios para poder tener garantía y seguridad de que la información que está allí reflejada es cierta. Listo. Digamos que esa parte de la auditoría va muy encaminada siempre a la luz de lo que son los estados financieros. Por eso, ustedes vieron que dentro del seguimiento que hicimos a la guía, hablábamos de una auditoría financiera, y esa auditoría financiera básicamente está encaminada a verificar las cifras y la razonabilidad de unos estados financieros, ¿sí? Porque hay diferentes clases de auditoría, ¿sí? Entonces, el contador, en ese orden de ideas, debe expresar claramente el resultado de esa evaluación, ¿cierto? Y el resultado de esa evaluación lo hace a través de un informe, ¿cierto? Para que lo tengamos claro. Es necesario en algunas oportunidades, y cuando hablamos de lo que trae la norma con respecto a la auditoría, de normas de auditoría generalmente aceptadas, ¿cierto? Y voy a decirle, trae la norma, ¿cierto? Porque esa ya no es la norma que hoy literalmente aplicamos, pero tengo que hacer esta reseña histórica para que podamos identificar el por qué hemos, digamos que transitado hacia un escenario mucho más analítico,
en todo lo que tiene que ver con la auditoría, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es necesario que el auditor pueda extender sus revisiones para poder abarcar un gran número de procedimientos internos dentro de la empresa que le permitan hacer una revisión más integral, ¿cierto? Y muchas veces, digamos que se hace necesario el acompañamiento de otros profesionales en diferentes áreas para poder tener garantía y certeza que el informe que yo voy a emitir como auditor integral vino acompañado también de otras opiniones profesionales que le dan mucha más fuerza y mucho más soporte a ese informe en cuanto a la revisión que se tiene, ¿cierto? Eso como para que lo tengamos en cuenta. En ese orden de ideas, digamos que desde esa ley 43 del 90, y ahí sí me voy a poder, digamos que de alguna manera colocarlo acá en el chat, ¿cierto? Pero a través de esa ley 43 del 90 se hablaba de lo que eran las NAGA, ¿cierto? Que son las normas de auditoría generalmente aceptadas. Sí, las normas de auditoría generalmente aceptadas. Como que desde ahí se empezaba a hablar de un escenario de control. Ahí. ¿Sí ven el chat o no, muchachos? No sé qué pasó, no sé qué pasó. Sí les está llegando el chat o no. No les llega el chat. Ve tan raro. No me deja esto acá. No sé qué pasa. No sé qué pasa, no sé qué pasa. Bueno, entonces hablamos de las NAGA, N-A-G-A, ¿cierto? Hablamos ahí específicamente de las normas de auditoría generalmente aceptadas. Entonces digamos que un punto importante para que lo tengamos ahí en cuenta. No sé por qué no me deja enviar el chat. Espérenme a ver un segundito. Profe, No, ¿tú estás compartiendo pantalla? no, señora. En este momento. Ah, ok, es que los chicos me están preguntando. No, señora. Ah, bueno, señor. Gracias. No sé por qué no se va, pero entonces ahí hablamos de lo que son las normas de auditoría generalmente aceptadas. Y digamos que cuando hablamos de las normas de auditoría generalmente aceptadas, específicamente también hablábamos de un proceso de revisión a través de lo que se conoce como atestación, ¿cierto? Atestación. Hombre, no sé por qué no me deja escribir en el chat, pero digamos que lo voy a hacer de otro escenario. Perdónenme un segundito para que de pronto así, no guardar, venga, hablámoslo desde acá. De pronto, acá si compartimos pantalla. Ahí están viendo un documento blanco en Word, muchachos. Háblenme por el micrófono porque no tengo cómo... Sí, señor. Ah, ok, gracias. Entonces ahí hablamos de lo que son las normas de auditoría, ¿sí? Generalmente aceptadas. Y digamos que desde esa ley 43 del 90 se hablaba de eso, ¿cierto? En este proceso, les decía, se utilizaba una técnica de atestación, ¿cierto? Y básicamente, ¿a qué hacía referencia la atestación, ¿cierto? Atestación, ¿cierto?
Atestar era, digamos que corroborar con mi firma, ¿cierto? Que las cosas estaban bien, que las situaciones se estaban haciendo bien, que las actividades estaban enmarcadas dentro de un marco regulativo que era el que se utilizaba en Colombia, ¿cierto? Y esa atestación, digamos que tenía una particularidad, y es que cuando hablábamos de atestación, casi que nos referíamos que hacíamos una revisión al 100% de las operaciones. Pero cuando se hacía esa revisión al 100% de las operaciones, entonces se me quedaban algunos aspectos por fuera de la evaluación. Y es ahí, digamos, donde nosotros no podíamos como correr, digamos que ese riesgo de evitar que se me quedaran aspectos por revisar, ¿cierto? Importante que en esa figura de auditoría, ¿cierto? Siempre debemos actuar con diligencia profesional. Siempre debemos actuar con diligencia profesional, ¿cierto? Y esa diligencia profesional específicamente me dice que yo debo ser responsable en el trabajo que me han encargado y realizar un trabajo que se realice bajo unos parámetros normativos mínimos y que garantice de alguna manera que esas revisiones están minimizando el mayor riesgo posible, ¿cierto? Eso como que en todo lo que tiene que ver con las normas de auditoría generalmente aceptadas, ¿cierto? Esas normas de auditoría generalmente aceptadas, digamos que estas NAGA, que vamos a señalar acá, hacían referencia específicamente, ¿cierto? Hacían referencia específicamente a 3 normas particulares, ¿cierto? Esas 3 normas particulares, digamos que mencionaban específicamente todo lo que tenía que ver con normas personales, ¿cierto? Normas personales. Hablábamos de unas normas, ¿cierto? Relativas a la ejecución del trabajo. Relativas a la ejecución del trabajo, perdón. Relativas a la ejecución del trabajo. La ejecución del trabajo, ¿cierto? Y hablamos específicamente de unas normas relativas a la rendición de informes, ¿cierto? Hablamos de unas normas relativas a la rendición de informes. La rendición de informes. La rendición de informes. Entonces, digamos que esas normas de auditoría generalmente aceptadas tenían esas características y se mencionaban específicamente, digamos, desde ahí, desde la ley 43 del 90. Pero cuando empezamos a hablar de esas clases de normas específicamente que se utilizaban allí, pues es también importante hablar de por qué se hablaba de evidencia a través de la auditoría, ¿cierto? Y esas evidencias específicamente me hablaban de el propósito es poder llegar, digamos, en una evidencia, el propósito, ¿sí? De la evidencia, el propósito. El propósito, ¿cierto? Es poder determinar que se está trabajando bajo unas bases razonables. Y por eso hablamos de que cuando podemos verificar esas bases razonables, decimos que la evidencia se convierte en una prueba. ¿Cierto? Porque la evidencia que me ayuda a probar. Mire, Hernán, usted está llegando tarde al trabajo. ¿Cómo me demuestra? No, es que acuerde que aquí hay todos los días que marcar la tarjetica a la entrada y pues el reloj de la tarjetica, cuando sacamos el informe, dice que usted llega 8:15, 8:20, 8:15, 8:20 y la entrada es a las 8. Si no existiera esa evidencia, ¿cierto? Ese soporte, si no existiera ese soporte, esa evidencia, esa prueba que me permita demostrar eso, yo no voy a poder tener argumentos que me digan que estoy entregando una información que es preparada sobre bases razonables. Digamos que hasta ahí me voy haciendo entender en lo que se busca específicamente con respecto a eso. ¿Sí? ¿Estamos claros en esa parte? ¿Sí? Muchachos, ahí me tienen que hablar porque como les estoy compartiendo, no tengo cómo ver el chat. No tengo cómo ver el chat.
Ah, no, por acá ya lo pude ver. Ok, gracias, Andrés. Listo, muy bien. Entonces ahí vamos como específicamente en esa parte. En ese entendido, ¿cierto? De que se convierte en esa prueba de la evidencia, ¿cierto? Al momento en que hablamos sobre eh, esas bases razonables, es muy importante también tener claridad que cuando hablamos de un desarrollo del trabajo, ¿cierto? Ese trabajo se debe realizar eh, técnicamente a través de una planeación y supervisión, ¿cierto? El trabajo debe ser desarrollado mediante una planeación y supervisión. Y quiero que por favor ustedes tengan muy presente esta palabra que les voy a resaltar acá. Esta palabra que les voy a resaltar acá. La planeación, ¿cierto? Fundamental que un trabajo de auditoría se haga sobre unos escenarios de planeación y supervisión. Yo no puedo ir a hacer una auditoría. Entonces me dicen, Hernando, usted fue contratado para una auditoría, mañana empieza. Y yo, listo, mañana empiezo de una. Y mañana voy y llego allá sin preparar nada. Y yo digo, no, pues yo qué voy a revisar. Yo aquí me voy imaginando qué es lo que voy a revisar. No, una auditoría no se puede realizar bajo supuestos que sean inventados, bajo situaciones que no estén debidamente planeadas y organizadas, porque una auditoría que arranque bajo esos escenarios no va a poder entregar al final el cumplimiento de los objetivos, porque yo voy salpicando cosa por cosa y a la final ni siquiera sé lo que estoy revisando. Entonces es fundamental que podamos entender que cualquier auditoría se tiene que realizar bajo un escenario de planeación. ¿Listo? Para que lo tengamos muy presente. Importante, ¿cierto? Importante que tengamos en cuenta que la forma en que el auditor expresa, digamos que lo que ha encontrado en una revisión es a través de un informe. Y por eso acá hablamos de que esta prueba, ¿cierto? Es fundamental y esa prueba, digamos que la prueba se soporta con un informe. Esto no ha cambiado, ¿cierto? El informe se sigue presentando. Y por eso la evidencia y la prueba son tan importantes. Y les voy a decir algo. Hoy hemos trascendido, digamos que hacia el manejo de unos escenarios netamente tecnológicos y lo estamos viendo inclusive en la educación. Ustedes vienen acostumbrados a esto, pero digamos los muchachos de la parte presencial de pronto no lo tenían tan claro. Pero ahí lo que quiero señalar es lo siguiente. Es fundamental que en auditoría, así hagamos uso de los medios tecnológicos, las cosas queden siempre por escrito. Y me voy a referir a lo siguiente. No les vaya a olvidar esta frase. La voy a colocar acá abajo porque en auditoría, ¿cierto? La voy a colocar inclusive con mayúscula. En auditoría, los papeles hablan. En auditoría los papeles hablan. Usted no puede ir a decir en auditoría, sí, es que cuando yo hice la revisión yo me di cuenta que estaban alterando las facturas, o sea, las hacen a mano y las colocaban primero, con un lapicero las hacían, pero después las corregían. ¿Y cómo me demuestra eso? Si usted no tiene evidencia, si usted no hizo un registro fotográfico, si usted no tiene una prueba dentro de su papel de trabajo, no tiene nada como demostrar. Eso no es que yo vi, pero allá quedó el soporte. No, en auditoría los papeles hablan. Y lo voy a señalar y lo voy a resaltar. Listo, no les vaya nunca a olvidar. En auditoría los papeles hablan. La evidencia, esto que hablamos acá, la evidencia, la prueba, es fundamental. Tiene que haber prueba. Acá no quiere decir, y no quiero que malinterpreten lo que va a decir, no quiere decir que por uno ser auditor, ¿cierto? No quiere decir que por uno ser auditor, entonces se vuelva un policía. No, esa no es la figura que estamos buscando desde la auditoría. Un auditor no es un policía, ni es un detective tampoco, ¿cierto? Porque muchas veces
digamos que confundimos los términos. Porque el detective es el que va a buscar, digamos que algo personal específicamente. Y nosotros no vamos bajo nada personal. Nosotros no vamos a revisar ni personas, ni vamos como buscando en dónde se tropieza la persona. Nosotros vamos revisando procesos y procedimientos, ¿cierto? Hasta ahí vamos claros, muchachos. Venga, yo me paso acá. Hasta ahí vamos claros. Muy bien. Preguntas hasta ahí, muchachos. Preguntas hasta ahí. Yo voy a dejar de compartir la pantalla cada un minuto, ¿cierto? Entonces vuelvo acá al escenario donde estábamos. Digamos que hasta ahí todos vamos claros en digamos que en esta reseña histórica que hemos venido realizando. Les voy a pedir el favor de que ustedes me vayan leyendo para la próxima clase muy claramente el artículo 7 de la Ley 43 de 1990, ¿cierto? Y por favor consulten el decreto 302 del año 2015, decreto 302 del año 2015. No lo vayan a imprimir, les ruego el favor, no lo vayan a imprimir. Descárguenlo, guárdenlo en sus dispositivos. Es un decreto bastante extenso, pero va a ser un medio de consulta permanente dentro del desarrollo de nuestra temática de estudio, ¿cierto? Entonces, por favor, descarguen ese decreto, ténganlo en sus dispositivos, que va a ser un escenario de consulta. Y les recomendaría, si pueden empezarle a dar lectura, que lo hagan. Me gustaría que pudiéramos avanzar como al menos en la parte introductoria de ese decreto, que es fundamental para que en la próxima clase, cuando empiece a hablar de papeles de trabajo, pueda hacer una muy buena transición de lo que son las NAGA, a lo que son las NIA y las NIAs, ¿cierto? Específicamente. Entonces, para la próxima clase ahí dejo dos lecturitas importantes, lo que son el artículo 7 de la Ley 43 de 1990. Repasen muy bien, por favor, también los principios del contador público, que son 10 principios y están dentro de esa misma Ley 43 del 90. Y por favor, descarguen el decreto 302 del año 2015. Preguntas hasta ahí, muchachos, por favor. Hasta ahí vamos bien. He sido claro con la explicación. Si de pronto en alguna cosa no soy claro, muchachos, díganme sin ningún problema. Que no me molesta devolverme, pero es importante, por favor, que no se guarden las preguntas como lo dije cuando empezamos la clase. Preguntas hasta ahí, muchachos. ¿Estoy siendo claro con la explicación? Ok. El primer decreto, no, Beatriz, no es un decreto, es la Ley 43 del 90, donde les pido el favor que vayan y lean el artículo 7 de la Ley 43 del 90, y dentro de esa misma Ley 43 del 90 repasen los principios del contador público. Ok, muchachos, entonces así quedamos. Les deseo una feliz noche. Nos reencontramos, si Dios quiere, dentro de 8 días. Y en la medida que puedan ir adelantando lecturitas, les recomiendo, por favor, ¿cierto? Que vamos adelantando lecturitas, por favor. ¿Sí? Cuídense mucho en estos momentos de este virus, de esta crisis, ¿cierto? Jenny, cuídese mucho por allá y todos donde quiera que estén, en cualquier digamos que región, departamento, municipio, por favor, cuídense mucho, que aportemos todos a que todo nos salga muy bien. Un abrazo para todos y una feliz noche. Que estén muy bien.